Se suponía que me casaría con Marcos, pero mi madre me dijo que tenía que dárselo a ella porque ella también lo amaba. ¿Y lo peor? Él no se negó. Tengo 28 años y Marcos tiene 31. Habíamos estado juntos durante 4 años y exactamente un mes antes, a fines de junio, él me propuso matrimonio. Estábamos planeando una boda íntima de invierno en la costa. Todo era perfecto. Acabábamos de firmar el contrato de alquiler de nuestro primer apartamento en el barrio de Chueca, en Madrid. Él es consultor en una importante empresa de tecnología, y yo trabajo en gestión de proyectos digitales. Compartíamos los mismos valores, el mismo sentido del humor, sabíamos a dónde íbamos y qué queríamos de la vida. Sin dramas, sin toxicidad. Por eso creí que Marcos era mi billete a la vida adulta y tranquila que siempre soñé, lejos de las interminables montañas rusas emocionales de mi familia. Estoy hablando de mi madre, Carmela. Tiene 50 años, siempre fue increíblemente llamativa, pero al mismo tiempo, terriblemente inmadura. Ha tenido 4 matrimonios y un sinfín de relaciones, cada una terminando en un escándalo mayúsculo. Su vida es un melodrama continuo. Siempre ha competido conmigo, desde la elección de ropa hasta el éxito con los hombres. Siempre me sentí como ruido de fondo en su vibrante vida. Por eso me fui de casa a los 20 y traté de mantener las distancias. Pero al casarte no puedes simplemente ignorar a tu madre. Y cometí el mayor error de mi vida, decidí que era hora de que Marcos la conociera de verdad. Eso fue hace apenas 4 semanas. A mediados de julio. Condujimos hasta su piso en Valencia para cenar. Preparé a Marcos advirtiéndole que habla mucho, que es un poco excéntrica. Esa noche ella estuvo encantadora. Se rió de sus chistes, contó sus viejas historias, lo felicitó constantemente, diciendo lo educado que era y un verdadero caballero. Recuerdo haber pensado, por fin. Por primera vez en su vida, parece que solo está feliz por mí. No podría haber sido más ingenua. Todo cambió al día siguiente, un miércoles. Carmela me llamó y en lugar del tradicional, ¿cómo estás?, empezó de inmediato, Sofía, ¿estás segura de que eres digna de Marcos? Es tan inteligente, tan fuerte. ¿No crees que eres un poco simple para él? Lo dejé pasar, diciendo que era sus celos habituales, y colgué. Pero eso fue solo el comienzo. Un par de días después, un viernes, Marcos, que nunca suelta su móvil, comenzó a esconderlo. Al principio no presté atención, tal vez estaba ocupado con el trabajo. Pero un día, cuando dejó su móvil en el baño y llegó una notificación, eché un vistazo accidentalmente a la pantalla. El mensaje era de mi madre. Solo vi 2 líneas: te veías también en la reunión de hoy. Quizás podríamos vernos para hablar sinceramente. No lo abrí. Simplemente dejé el móvil y me fui al dormitorio. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. En ese momento todavía no entendía cuán profunda se había vuelto esta locura. Esa misma noche le pregunté directamente: ¿de qué se envían mensajes tú y mi madre? Marcos tartamudeó, empezó a hablar de apoyo amistoso, de Carmela sintiéndose sola, y de cómo él solo estaba tratando de ser un buen futuro yerno. Parecía culpable, pero no era el tipo de culpa que esperaba ver. Había algo en sus ojos que no podía descifrar. En aquel entonces todavía creía en sus buenas intenciones. Le pedí que se detuviera porque me estaba estresando. Él prometió hacerlo. Pero ayer, exactamente 4 semanas después de esa cena, ella apareció en nuestro piso sin avisar. Yo estaba en la ducha. Ella estaba sentada con Marcos en la cocina. Salí secándome el pelo con la toalla, y escuché el final de su conversación. Mamá, con un tono completamente serio, sin ninguna pizca de broma, le dijo a Marcos: Marcos, tengo que ser honesta contigo. Te amo. Sé que se suponía que ibas a ser el marido de Sofía, pero tú eres mi felicidad. Tienes que elegirme. Me congelé en el umbral, sintiendo como toda la sangre se me subía a la cara. Fue como un golpe en el estómago. Pero lo más duro fue que Marcos se quedó sentado en silencio. La miró con una expresión que no pude descifrar, pero, maldita sea, no le dijo: no, Carmela. Amo a tu hija. Esto es una locura. Simplemente se sentó y se quedó en silencio. Y en ese momento me di cuenta,
mi prometido perfecto y mi madre loca eran la pareja perfecta para destruir mi vida en un mes. El silencio en nuestra cocina después de la confesión de mi madre fue más pesado que el hormigón. Él no dijo que no. Simplemente le ofreció café, y yo me quedé allí, empapada, dándome cuenta de que mi futuro acababa de evaporarse. No podía moverme. La toalla estaba empapando mi cuello. Carmela, mi madre, parecía absolutamente serena. No era la mirada de una mujer que acababa de confesar un delirio, era la mirada de una mujer que acababa de presentar una propuesta de negocios razonable. Incluso extendió la mano y tocó suavemente la mano de Marcos, justo allí, en nuestra mesa de cocina de IKEA. Marcos. Finalmente me miró y sus ojos ya no eran culpables. Estaban complicados. Confundidos. Como si estuviera sopesando genuinamente las opciones. Ese fue el momento en que el suelo realmente se disolvió bajo mis pies. Carmela, logré ahogar. Mi voz sonó diminuta como si perteneciera a una niña. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Mamá se giró hacia mí, y el cambio en su expresión fue inmediato y aterrador. La mirada suave y amorosa que tenía para Marcos se desvaneció, reemplazada por una mirada fría y competitiva que conocía desde la infancia. Solo estábamos teniendo una conversación, Sofía. Una muy necesaria. Marcos finalmente habló. Se aclaró la garganta sonando totalmente inadecuado. Sophie, por favor. ¿Podemos hablar de esto, más tarde? Carmela, tal vez deberías irte. ¿Más tarde? No había nada de qué hablar más tarde. Los cimientos de toda nuestra vida juntos habían sido rociados con ácido, y él quería esperar a que los vapores se disiparan. No, dije, mi voz ganando volumen, quebrándose con pura incredulidad. No hablamos ahora. Marcos, te pedí hace 4 días que dejaras de hablar con ella. ¿Qué es esto? ¿Una broma? ¿Una nueva forma de volverme loca? Señalé a mi madre. Acaba de decir que te ama y quiere que la elijas. ¿Cuál es tu respuesta, prometido? Él se levantó metiendo las manos profundamente en los bolsillos de sus pantalones vaqueros. No es tan simple, Sofía. Tu madre está pasando por mucho ahora mismo. Se sinceró conmigo. Necesita apoyo. Empecé a reír. No fue una risa real, fue un sonido histérico y ronco. ¿Apoyo? Necesita un terapeuta, Marcos. Y tú necesitas mirarme a los ojos y decirme que me amas y que ella está siendo absolutamente insana. Dilo. Ahora. Pero no lo hizo. Miró a todas partes menos a mí, a la cafetera, a la ventana, a la cara extrañamente engreída de mi madre. Marcos, no sé qué decir. Es mucho para procesar. Esa fue su respuesta final. Mucho para procesar. No te amo y esto es ridículo. Carmela se levantó entonces, la vencedora en una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. ¿Lo ves, cariño? Marcos es un hombre de profundidad. Entiende la verdadera conexión emocional. No es superficial. Agarró su bolso. Dejaré que ustedes dos hablen. Pero recuerda, Marcos, la verdadera felicidad solo llama una vez. Y así se fue. Se marchó en su Audi, dejando atrás un silencio 10 veces peor que el ruido. En el momento en que la puerta se cerró, sentí que iba a vomitar. Pasé de largo junto a Marcos y entré al dormitorio, cerrando la puerta de golpe. Tiré la toalla empapada al suelo. Miré el anillo en mi dedo, el perfecto diamante de un quilate que él había elegido, y de repente se sintió barato. Los siguientes 3 días fueron un infierno. Toda la dinámica de nuestro apartamento cambió. Éramos 2 extraños atrapados en un contrato de alquiler. Intentó hablar, racionalizar. Seguía usando la frase complejidad emocional. Sophie, tienes que entender. Tu madre no está bien. Pero también es increíblemente vulnerable. Ve algo en mí, una estabilidad, tal vez, que no ha encontrado en su vida. Siento una responsabilidad. Se cayó una tarde mientras yo empacaba una bolsa para pasar la noche en el sofá de mi amiga. ¿Una responsabilidad? Lo interrumpí, mirándolo fijamente desde el umbral. Tienes una responsabilidad conmigo, Marcos. Nos vamos a casar.
Todo lo que construimos se basa en nosotros, no en que tú seas un salvador para mi madre emocionalmente atrofiada. ¿Te das cuenta de lo retorcido que es esto? Ella me hace sentir cosas, Sofía, espetó frustrado. Me hace preguntas sobre mi alma, mis miedos. Tú y yo, solo somos cómodos. Hablamos de facturas y muebles. Este era el núcleo. Mi Marcos estable, amable, responsable, estaba aburrido. Y mi madre caótica y dramática le estaba ofreciendo un billete al tipo de melodrama en el que ella vivía. Yo era su puerto seguro, ella era su aventura. Y él estaba considerando seriamente saltar del barco. Durante el fin de semana, noté que estaba revisando su móvil más a menudo otra vez. No tuve que mirar para saber quién era. Me di cuenta de que mi dilema moral no se trataba solo de mi madre, se trataba del hombre con el que me iba a casar. El hecho de que no la hubiera rechazado inmediata e inequívocamente era el secreto con el que estaba lidiando. No era que pudiera dejarme. Era que aún no había demostrado que no lo haría. La complejidad emocional de la que hablaba Marcos se convirtió en una catástrofe nuclear dentro de la familia. Mi padre, Javier, me llamó llorando, mi tía dejó de hablarle a mi madre, y Marcos comenzó a alejarse físicamente de mí mientras dormía. El mes se estaba escapando y mi vida se estaba volviendo irreconocible. La tensión en nuestro apartamento se convirtió en algo físico, un aire espeso y viciado que dificultaba la respiración. Era finales de julio ahora, solo 10 días después de la confrontación inicial en la cocina, pero se sentía como 10 años. Marcos dejó de dormir en nuestra cama por completo la noche en que admitió que Carmela le hacía sentir cosas. Afirmó que no podía dormir debido al estrés, y se mudó a la habitación de invitados, que en realidad era nuestra futura oficina. Lo dejé ir. No luché porque me di cuenta de que no lo quería en mi cama si no podía elegirme a mí antes que a mi madre inestable. Su ausencia era ensordecedora. Intenté mantener mi vida profesional normal, pero mi concentración estaba perdida. Me quedaba mirando hojas de cálculo, viendo solo la cara engreída de Carmela y los ojos en conflicto de Marcos. Decidí que tenía que involucrar a mi padre, Javier. Él y Carmela se divorciaron hace 15 años, pero él siempre fue la voz de la razón. Lo llamé. Apenas logré susurrar el núcleo de la historia. Papá, mamá le dijo a Marcos que lo ama y que quiere que me deje, y él no dice que no. La reacción de mi padre fue exactamente lo que necesitaba, una rabia inmediata. ¿Qué? ¿Está tratando de arruinar tu boda? Sabía que era competitiva, Sofía, pero esto es un nuevo mínimo, incluso para Carmela. Prometió llamarla de inmediato. Esa llamada, supe más tarde, fue exactamente tan bien como cabía esperar. Carmela lo acusó de nunca entender la verdadera pasión, y colgó. El conflicto no se contuvo por mucho tiempo. Carmela, en su clásico estilo melodramático, decidió airear sus quejas a toda la familia extendida. Envió un mensaje de texto largo y profundamente manipulador a nuestro chat grupal familiar, el destinado a los planes festivos, declarando esencialmente su amor por Marcos y enmarcando la situación como una trágica elección que él se veía obligado a tomar. Incluso incluyó una línea sobre cómo una verdadera mujer no dejaría ir su felicidad, incluso si es su propia hija. El chat explotó. Mi tía Elena, que vive en Andalucía, me llamó de inmediato, horrorizada, y llamó públicamente a Carmela narcisista en el chat antes de abandonar el grupo por completo. Mi primo Ricardo, que había estado en silencio durante años, simplemente escribió, ¿en serio, Carmela? Busca ayuda. La familia se dividió instantáneamente. El equipo Sofía, mi padre, la tía Elena, Ricardo, era pequeño pero vocal. El equipo Carmela, mi abuela anciana y emocionalmente distante y la mejor amiga inestable de mi madre, Patricia, la defendió con vagas declaraciones sobre seguir tu corazón. La vergüenza y el bochorno eran aplastantes. Mi boda se había convertido en un espectáculo público, y el anillo en mi dedo se sentía como una letra escarlata. Luego vino la escalada dura con Marcos. Me estaba evitando oficialmente. Nos comunicábamos solo a través de mensajes de texto breves y funcionales sobre la compra o las facturas. Noté que pasaba horas en su portátil, y la pantalla siempre estaba minimizada cuando yo pasaba. Una noche estaba sacando la basura y vi un recibo arrugado en el fondo del cubo. Era de una floristería con fecha de hoy. Una docena de rosas blancas.
Marcos sabe que odio las rosas blancas. Prefiero los girasoles. Se me revolvió el estómago. Volví a la sala de estar, sosteniendo el recibo arrugado. Marcos estaba sentado allí, revisando su móvil, fingiendo ver la televisión. ¿Enviaste flores hoy, Marcos?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Se tensó sin mirarme. Sí. A la oficina. Para un cliente que cerró un gran trato. Tiré el recibo sobre la mesa de café. La dirección era claramente visible: Carmela M., calle del Olivo, 12, Estepona, Málaga. La dirección de mi madre. ¿Un cliente que cerró un gran trato, Marcos? Me acerqué, mis manos temblaban. El cliente vive en la calle del Olivo, 12. Esa es mi madre. Me mentiste. Le estás enviando flores a mi madre en medio de esta locura. Finalmente me miró y por primera vez no parecía culpable o confundido. Parecía desafiante. No mentí, dijo levantándose. Las envié para animarla. Tú y tu familia la están atacando. Es frágil, Sofía. Necesitaba saber que alguien estaba de su lado. ¿De su lado? Eres mi prometido. Tu lado está conmigo. Estaba gritando ahora, la fuerza total de 4 semanas de ira reprimida finalmente se desataba. Ella está tratando de robarte, Marcos. Está tratando de destruir mi vida, y tú la estás animando con rosas blancas y conversaciones secretas. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te prometió? La familia perfecta. ¿El drama que siempre quisiste en secreto? Dio un paso hacia atrás. Ella me ve. Realmente me ve. Tú y yo somos una hoja de cálculo, Sofía. Ella es una épica. Esa palabra, hoja de cálculo, me cortó más profundamente que la confesión misma. Yo era aburrida. Mi estabilidad era aburrida. Mi amor era aburrido. Bien, dije, recogiendo el anillo de la mesa de café y arrojándolo contra su pecho. Rebotó en su camisa y aterrizó con un pequeño y patético tintineo en el suelo. Si soy una hoja de cálculo, entonces encuentra tu épica. Pero quiero tu llave de este apartamento y tu mitad del alquiler de julio por la mañana. Tienes hasta mañana para elegir, Marcos, porque no puedo vivir en un compromiso a 3 bandas con mi madre. Él no recogió el anillo. Simplemente se quedó allí mirando al suelo y supe, en ese momento de verdad explosiva y contundente, que aún no había elegido irse, pero definitivamente no había elegido quedarse. Pensé que le estaba dando un ultimátum a Marcos, yo o mi madre. Lo que realmente hice fue darle a mi madre vía libre. El giro real y desgarrador no fue que Marcos se fuera, sino porque se fue, y el único y enfermizo detalle que mi madre ocultó deliberadamente a ambos. El anillo todavía estaba en el suelo de madera pulida, un pequeño y brillante monumento a mi fracaso espectacular. Era la mañana después de la pelea, acercándose al final de julio. Marcos se había ido. No permanentemente, solo se había ido del apartamento. Su lado del armario estaba vacío, y la cama de la habitación de invitados estaba pulcramente hecha. Había dejado un sobredoblado en el mostrador de la cocina, una llave del apartamento y un cheque bancario por su parte del alquiler y los servicios públicos. Sin nota. Solo una transacción fría y funcional. La hoja de cálculo había sido liquidada. El cheque era por 2.000 euros, unos $2,100. No lloré. Llorar se sentía como darle a Carmela la satisfacción de ganar el melodrama. En cambio, llamé a mi padre, Javier, quien inmediatamente insistió en que me mudara con él por unos días para alejarme del contrato de alquiler y los recuerdos. Acepté. Empacar fue mecánico, evité cualquier cosa que me recordara a Marcos, cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria. Mientras sellaba una caja de libros, mi teléfono vibró con un mensaje de texto entrante de un número desconocido. Casi lo ignoro, asumiendo que era otro miembro de la familia eligiendo bandos. Pero la curiosidad, o quizás solo la autotortura, me hizo abrirlo. No fue un texto. Fue una foto. La foto mostraba a Marcos y a mi madre. No se estaban besando ni siquiera cogidos de la mano. Estaban sentados en una mesa pequeña e íntima en un restaurante que reconocí, el sitio italiano al que solíamos ir para nuestros aniversarios.
Carmela estaba inclinada hacia adelante, mirándolo con esa misma expresión intensa de ver tu alma. Marcos, sin embargo, no la estaba mirando. Estaba mirando hacia la mesa, su rostro pálido, su postura rígida. Parecía absolutamente miserable. El pie de foto debajo de la imagen era una simple y brutal frase: tenía que estar aquí, Sofía. Era inevitable. Fue una exhibición cruel y pública, destinada a aplastarme. Pero la miseria en el rostro de Marcos cambió el guión. No parecía un hombre disfrutando de una nueva y apasionada épica. Parecía un rehén. Respondí al instante ignorando el número desconocido: deja de enviarme fotos, mamá. Se acabó. Déjalo en paz. Unos minutos más tarde sonó el teléfono. No era Carmela. Era Marcos. Su voz era áspera, tensa. Sophie. No muevas nada grande. Estaré allí en una hora. Necesitamos hablar. No sobre nosotros, no sobre ella. Algo más. Sentí una oleada de adrenalina confusa. ¿Qué es, Marcos? ¿Te amenazó? Solo espera. No llames a tu padre. Solo espérame. Colgó. Cuando llegó ni siquiera se sentó. Parecía que no había dormido en días. Caminó directamente a la cocina, agarró el sobre con la llave y el cheque, rompió el cheque y arrojó la llave sobre el mostrador. Necesito decirte lo que realmente pasó, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de ira y desesperación que nunca había visto. Nunca tuve la intención de acostarme con tu madre, Sofía. Nunca tuve la intención de dejarte. Soy un idiota por sentirme halagado por su atención, pero no la estaba eligiendo a ella. Entonces, ¿qué demonios fue todo esto, Marcos?, exigí. ¿Las flores? ¿El silencio? ¿La complejidad emocional? Tomó una respiración temblorosa. Fue financiero. ¿La primera noche cuando nos invitó? Vio mi coche. Conduzco un SEAT, no es lujoso pero es nuevo. Me arrinconó cuando estabas en el baño. No habló de amor de inmediato. Habló de un préstamo. Mi mente se aceleró. ¿Un préstamo? ¿Qué préstamo? Hace 5 semanas antes del compromiso hice una terrible inversión con unos colegas. Perdí todo, todos mis ahorros, casi 45.000 euros. Iba a decírtelo después de la luna de miel. Estaba entrando en pánico. Y tu madre lo supo. Hizo una búsqueda sobre las pérdidas menores de mi empresa. Descubrió que estaba desesperado. El aire abandonó mis pulmones. ¿Ella te chantajeó? No con dinero. Con la verdad. Me dijo que tenía un abogado redactando un documento que detallaba mi ruina financiera y nuestros planes de ocultarla. Dijo que si no fingía aceptar sus avances, si no te mantenía emocionalmente desequilibrada y la dejaba sentirse vista, enviaría ese documento a tu padre, al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa y a toda tu familia. Lo enmarcaría como si yo estuviera tratando de atraparte por el dinero de tu familia, destruyendo mi reputación y nuestra relación simultáneamente. Este fue el giro brutal. La pelea nunca fue sobre un retorcido triángulo amoroso. Se trataba de dinero y control. Carmela no había estado compitiendo por amor, estaba usando a un hombre vulnerable para orquestar una tortura psicológica diseñada específicamente para castigarme por lograr la estabilidad que ella nunca pudo. Pero luego vino el detalle que hizo que la sangre se enfriara. Pero eso no es lo peor, Sophie. Eso es solo la manipulación. La verdadera razón por la que tengo que romper contigo, la razón por la que tuve que seguirle el juego lo suficiente para que ella se sintiera satisfecha, es esta. Marcos metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel gastado y doblado. Parecía viejo, amarillento. Tu madre me dio esto hace 2 días, justo después de que le tiraste el anillo al pecho. Abrió el papel y me lo tendió. No era un documento sobre sus finanzas. Era el resultado de una prueba de ADN, fechada hace 6 años. No tuve que leer los nombres. Miré la conclusión, claramente resaltada en marcador amarillo. La probabilidad de paternidad es del 99,99%. Y el nombre del padre no era Javier. Era el nombre del hombre con el que Carmela había estado justo antes de conocer a mi padre.
Un hombre que ya estaba casado y que, según la fecha de la prueba, definitivamente estaba vivo hace 6 años. El dilema moral no se trataba de elegir a Marcos, se trataba de aceptar que la mujer que intentaba robar a mi prometido también estaba ocultando el hecho de que en realidad no era hija biológica de mi madre. Me quedé mirando el nombre en el resultado de la prueba, Antonio Gil. No Javier. No mi padre. No tenía la capacidad de procesar la coincidencia del 99,99%. Los números nadaban ante mis ojos, fusionándose con el resaltado amarillo. Todos los años de competencia, de sentirme fundamentalmente diferente a Carmela, de su necesidad de controlar y desmantelar mi vida, todo encajó en un patrón aterrador y patológico. No había estado luchando contra una hija, había estado luchando contra un recordatorio constante y vivo de su propia mentira definitoria y profundamente oculta. Ella guardó esto, susurré, el papel crujiendo en mis manos temblorosas. Guardó esto durante 6 años y lo usó como el arma definitiva. Marcos estaba apoyado contra el mostrador, su alivio por finalmente revelar la verdad mezclándose con un miedo palpable. Ella me dijo que enviaría esto a los medios, a mi empresa, a tu padre, y luego revelaría la verdad financiera sobre mí. Dijo que lo enmarcaría como si yo estuviera tratando de arruinarlos a los dos. Dijo que tenía que seguirle el juego, o ella haría estallar nuestras vidas, la mía con deudas y la tuya con esto. El conflicto no era sobre el amor, ni siquiera sobre el dinero, era sobre el control absoluto de la realidad. La épica de Carmela no era un romance, era una política de tierra quemada diseñada para evitar que yo tuviera la vida estable y honesta de la que ella carecía. El dilema moral era cegador, tenía el poder de exponer su secreto más profundo y destruir su vida, tal como ella había intentado destruir la mía. ¿Dónde está, Marcos? Mi voz era tranquila, inquietantemente. Ella está en el apartamento. Nuestro antiguo apartamento, se corrigió amargamente. Le dije que iba a casa de tu padre para convencerte de que me dieras otra oportunidad, palabras suyas. Ella cree que ha ganado la primera ronda. Tomé una respiración profunda, el aire frío y cortante en mis pulmones. Llámala. Dile que necesitas verla por última vez antes de ir a ver a Sofía. Dile que se reúnan en ese café, al que fuimos en nuestra primera cita. Marcos dudó. Sophie, ¿qué vas a hacer? Voy a terminar la épica, Marcos, dije, metiendo los resultados de ADN en el bolsillo de mis vaqueros. Voy a hacer que elija entre su reputación y la mentira sobre la que ha construido su vida. 40 minutos más tarde entré en el concurrido café del centro. Marcos ya estaba sentado en el rincón, con aspecto enfermo. Carmela llegó momentos después que yo, entrando con un aire triunfal. Llevaba un vestido que odiaba, un traje de seda roja que siempre usaba cuando quería parecer peligrosa. Ni siquiera me reconoció al principio, solo se sentó frente a Marcos tocándole la mano. Oh Sofía, dijo finalmente notándome su sonrisa goteando falsa piedad. Seguiste al pobre Marcos hasta aquí. Esto no ayuda a nadie, cariño. Me deslicé en la cabina junto a Marcos. Estaba temblando visiblemente. Miré directamente a Carmela. Las rosas blancas fueron un buen toque, Carmela, dije, manteniendo mi voz baja para que el ruido circundante nos cubriera. Pero sabes, Marcos no es realmente un tipo de flores. Prefiere la honestidad. Y yo también. Saqué la prueba de ADN amarillenta de mi bolsillo y la puse plana sobre la mesa, justo entre su taza de café y el vaso vacío de Marcos. La expresión triunfal de Carmela se hizo añicos al instante. Su rostro se puso flácido, el color se drenó, dejando un blanco pastoso y enfermizo. Ya no parecía la madre glamorosa y caótica. Parecía vieja, acorralada y aterrorizada. ¿Dónde conseguiste eso? Siseó, tratando de alcanzar el papel. Puse mi mano sobre él. De Marcos. Ya no quería jugar a tu juego. Me lo contó todo. Los 45.000 euros. El chantaje. Todo el patético plan para castigarme por tener una vida que no aprobabas. No entiendes, suplicó con la voz quebrándose. Esto es privado. Esto es historia antigua. Esto no te concierne. Me concierne mucho, repliqué golpeando la conclusión resaltada. Porque prueba que toda la guerra emocional que libraste contra mí, toda la competencia,
todos los años de sentir que yo era el tipo de hija equivocada, fue tu mecanismo de defensa para esta mentira. No eras mi madre. Eras solo una mujer escondiendo un error de hace 15 años. Me levanté. El silencio alrededor de la mesa era profundo. Marcos no se movió. Carmela parecía a punto de desmayarse. Tienes una opción, Carmela, dije, dejando caer el papel en su regazo. Puedes contarle a la familia la verdad sobre esta prueba de ADN, o puedo hacerlo yo. Pero de cualquier manera, tu épica termina hoy. Dejas a Marcos en paz. Me dejas en paz. Y lidias con tu propio desastre. Me di la vuelta y me alejé. No miré hacia atrás a Marcos, que todavía estaba mirando la mesa, ahora cubierta por los restos de 2 vidas. Salí del café a la calle, respirando el aire de finales de julio. El drama había terminado, el conflicto resuelto, pero el alivio que esperaba no llegó. No había perdido un prometido, había perdido todo el fundamento de mi identidad. Caminé durante horas hasta que el sol comenzó a ponerse, pensando en el hombre tranquilo y estable al que llamo papá. Él era a quien iría ahora. Él fue quien eligió ser un padre. Marcos me llamó más tarde esa noche. Había regresado a su propio apartamento en la ciudad. Se disculpó de verdad, por su debilidad por dejarla entrar. Dijo que me amaba, pero que entendía si yo nunca quería volver a verlo. Hice una pausa antes de responder, mirando las luces de la ciudad. Todo este mes el rápido compromiso, la rápida destrucción, me había demostrado que la estabilidad no es algo fijo, es una elección constante y activa. Marcos falló en esa elección, pero también Carmela. Necesito tiempo, Marcos, dije finalmente. Y necesito honestidad. Elegiste salvarte a ti mismo en lugar de elegirme a mí. Lo entiendo. Pero necesito descubrir quién soy antes de poder decidir quiénes somos. Colgué borrando su número. El anillo seguía en el suelo del apartamento vacío de Chueca. Había ganado una verdad brutal y perdido un futuro predecible, todo en un mes caótico. Me di cuenta de que la verdadera tragedia no era la mentira de Carmela, o la traición de Marcos, era la comprensión de que a veces, la única forma de construir tu propio cimiento fuerte es demoler por completo el roto que te dieron.